Hola, buenas tardes. Acá el Super Eric desde Texas. Fíjense que ayer tuvimos un encuentro Marcelo Sosa del canal Rescate Apologética Católica. Porque, miren, todo comenzó así. Yo hice una encuesta, bueno, hice dos. Una encuesta para pedir opiniones, sugerencias de los apologetas que uno puede sugerir, que uno puede recomendar. Porque estoy planeando hacer un video para recomendar a los apologetas que sí son buenos. Porque sí los hay. Hay buenos católicos apologetas y hay malos. Hay unos que son buenos para aprender de ellos y hay unos que no son buenos. Entonces yo hice dos encuestas. Una para pedir que me recomendaran y me nombraran los católicos apologetas sí recomendados. E hice otra preguntando cuáles son los no recomendados. Entonces, pues la gente participó, me dio varios nombres, ya estoy haciendo la lista. Total, que nadie, pero nadie mencionó a Marcelo Sosa del canal Rescate Apologética. Y él solito llegó y pues se puso el saco y él creyó que era contra él la cosa. Pues no, Marcelo, déjame decirte que la cosa no era contigo. La cosa era así como lo conté. Pero en fin, llegó Marcelo a decirme que los de Testudo y yo estábamos enseñando cosas que pues la iglesia no enseña. Y caímos a discutir sobre el tema de que si los protestantes que no pertenecen a la iglesia católica institucional que si se salvan. Y pues yo le dije que sí, le di mis argumentos, total, que Marcelo fue a hacer su video. Duró más de 2 horas y el cual montó sobre falacias, sobre mentiras, cosas inventadas, cosas que nosotros jamás dijimos. Él, por ejemplo, dijo que nosotros los de Testudo decimos que la apologética es mala, lo cual pues es una falacia de él, es una mentira. Jamás hemos dicho que la apologética es mala. Hemos dicho que la apologética, entre comillas, de algunas personas es mala. Porque hay algunos que hacen unos shows, hacen unas peleas de índole personal, donde ya no se trata de dar argumentos, no se trata de hablar doctrina, y solamente es insultarse, y a eso le llaman apologética. Entonces, estamos en contra de eso. No de la verdadera apologética que enseña la Iglesia Católica, como debe ser. De esa no estamos en contra, y de lo cual Marcelo trató de decirle a la gente que estamos en contra, lo cual es una falacia, es una mentira de parte de él. Pues bueno, ahora lo que voy a hacer es, para que no digan que invento, voy a poner un pedacito de lo que Marcelo dijo e inventó. Bueno, no inventó. Está leyendo los comentarios donde él y yo tuvimos esa conversación. Y vean, lo que él hizo es, está leyendo lo que yo dije. Pero aquí podemos ver la ignorancia y el desconocimiento de Marcelo. Él no conoce el catecismo, no conoce la doctrina católica, porque yo, sin decirle el numeral de catecismo, sin decirle el numeral de los documentos magisteriales, yo le estaba dando los argumentos y Marcelo no los conoce. Yo se los dije sin decirle numerales, aunque más adelante después ya le pegué el número del catecismo, el numeral de la Lumen Gentium, le di la Dominus Jesus y le di el catecismo. Pero él, pues eso obviamente en su programa no lo sacó. Pero yo ahorita lo que voy a hacer es, voy a ponerles el video de Marcelo donde él dice que pues no, los protestantes no pueden salvarse porque no creen en el Papa. Y enseguida les voy a dar la argumentación donde les voy a poner los numerales de los documentos magisteriales y el catecismo donde prueban lo contrario y queda comprobado que Marcelo no conoce la doctrina católica, no conoce los documentos magisteriales y no conoce el propio catecismo que él debería saber. Ahí va, corre video. Ya ves que el que anda enseñando solo sus ocurrencias eres tú. O sea, ¿no? Vamos a ver. ¿No? Ya le he dado citas bíblicas, ya le he dado enseñanza del catecismo del magisterio, ¿no? Como él quería, magisterio, ¿no? Y él ni una sola cita bíblica.
se sabe. No se sabe, no me ha dado, en todo esto que hemos hablado, ya llevamos 49 minutos de transmisión, no me ha dado una sola enseñanza, no me ha dado una sola cita del catecismo de la Iglesia Católica donde diga que fuera de la Iglesia, que en la Iglesia protestante hay salvación. Ni una sola. ¿No? Entonces dice así, me dice así, es que ellos pertenecen a la misma iglesia. Mira, los protestantes pertenecen a la misma iglesia. Y esas comunidades, la iglesia dice que el Espíritu Santo se sirve de ellas como medios de salvación. Ven que sí están enseñando que fuera de la Iglesia Católica hay salvación. Con eso te refuto contundentemente. Mira, Eric, para empezar, ellos no pertenecen a la misma iglesia. ¿Qué sería pertenecer a la misma iglesia? Estar bajo la misma doctrina, estar, ustedes que dicen que defienden tanto al Papa, a capa y espada, a muerte, de pertenecer a la misma iglesia sería reconocer al Papa. Los protestantes no reconocen a ningún Papa de la Iglesia de Cristo. Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Vamos a leer el numeral 838. La Iglesia se siente unida por muchas razones, con todos los que se honran con el nombre de cristianos, a causa del bautismo, aunque no profesan la fe en su integridad, o no conservan la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Repito, aunque no profesan la fe en su integridad, o no conservan la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro, o sea, que no reconocen al Papa. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Esto también lo pueden leer más detalladamente en la Unitatis Redintegratio número 3. Ya después habla sobre las iglesias ortodoxas, porque está un punto y es punto y aparte. Entonces, con esta parte, Marcelo queda totalmente refutado, pero él quería más, entonces vamos a darle más. Vamos a ver que sí pertenecen a la Iglesia Católica. Aquí ya dice que por el bautismo. Vamos a leer un poco más, vamos a leer otro documento. Ahora vamos a leer el Benedictum Ecuménico, el capítulo número 2. Dice, el decreto del Concilio Vaticano II sobre el ecumenismo, Unitatis Redintegratio, reconoció que todos los que creen en Cristo y son bautizados con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son verdaderamente nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Véase Unitatis Redintegratio número 3. Aquí también nos cita el mismo numeral del Unitatis número 3 que nos recomendó, que nos sugirió, que nos mandó leer el catecismo. Dice, por el bautismo quedan incorporados a Cristo. Repito, quedan incorporados a Cristo. O sea, a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Eso está en el Unitatis Redintegratio número 3. Se incorporan realmente a Cristo. Lo repite. Marcelo, escucha esto. Se incorporan realmente a Cristo, crucificado y glorioso, y se regeneran para el consorcio de la vida divina. Esto está en Unitatis Redintegratio número 22. El concilio también reconoció que las comunidades a las que pertenecen estos hermanos y hermanas poseen muchos elementos esenciales queridos por Cristo para su iglesia, de tal manera, hoy Marcelo, ven cómo te va a refutar, de tal manera que el Espíritu Santo se sirve de ellas como medios de salvación. Escucha, Marcelo, lo que te dije y no me creíste. De tal manera que el Espíritu Santo se sirve de ellas como medios de salvación. Por lo tanto, mantienen una comunión real, aunque incompleta, con la Iglesia Católica. Otra vez le hace Unitatis Redintegratio número 3.
El decreto se propuso especificar mejor los ámbitos de nuestra vida de la iglesia en los que existe esta comunión y que medida la comunión eclesial varía de una comunidad cristiana a otra. Finalmente, Unitatis Redintegratio, sin dejar de reconocer el valor positivo de las otras comunidades cristianas, lamenta que la virtud de la herida abierta por las divisiones a la misma iglesia le resulta muy difícil expresar bajo todos los aspectos en la realidad misma de la vida de la plenitud y de la catolicidad. Léase Unitatis Redintegratio número 4. ¿Viste, Marcelo? Los documentos de la Iglesia Católica y el Catecismo te refutan. Y ahora vamos a pasar a ver otro video más de Marcelo donde volvió a repetir lo mismo. Pero antes de eso, quiero explicarte qué es la comunión imperfecta, Marcelo, de la que habla la Iglesia Católica. Es, por ejemplo, mira, te voy a enseñar este arbolito. La Iglesia, en el numeral que te acabo de leer, el Decretum Ecuménico, dice que hay una herida y a la Iglesia pues le duele. Yo siempre pongo en analogía un arbolito, mira, por ejemplo este, vamos a suponer que es este arbolito. Está quebrada, hay una herida. Mira, la ramita está quebrada. Así son las sectas protestantes, los que se separaron, las iglesias que se han separado, los que son cristianos pero que no están en la comunión perfecta, están unidas a este árbol que es la iglesia, pero imperfectamente. ¿Por qué? Porque está casi cayéndose, mira. Está casi arrancándose, pero aún no está totalmente separada. Aún hay algo que la une, aún hay un pedacito que la une, no está bien rota. Eso que nos une es Cristo, es por medio del bautismo. Entonces ellos se incorporan verdaderamente a Cristo, como lo dijo el numeral que te leí. O sea, se incorporan verdaderamente a la iglesia, porque Cristo es, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, Marcelo. Ahora te voy a poner un video más donde vuelves a repetir casi lo mismo, porque te tengo poquitos numerales más que tienes que leer. Vea, vamos a ver tu video otra vez. Otro más. Que no conocen la iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón, se salvan. Ahí está, ¿ve? 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 Entonces, cualquier protestante, yo soy católico, y me fui de la iglesia católica, rechacé los mandatos de Cristo, rechazo los sacramentos, rechazo al Papa, y me voy ahora a la iglesia Centinela, la fundada por Rafael Díaz, y allá voy a lograr mi salvación según el catequista Eric Rodríguez, ¿no? La iglesia sí enseña que fuera de la iglesia hay salvación, pero no a través de las iglesias protestantes. Sigo esperando, Eric, tú que eres catequista, a que me des un solo versículo o una enseñanza del magisterio, una cita del catecismo, una cita de la Biblia o una cita de un padre de la iglesia donde diga que en la iglesia protestante hay salvación. Como podemos ver aquí, Marcelo creo que está un poquito muy confundido. Él no comprende la enseñanza de la iglesia donde dice que fuera de la iglesia no hay salvación. Vean, Marcelo no entiende. Vean, por ejemplo dice que fuera de la iglesia no hay salvación. Él, cuando estaba hablando con él en los comentarios, todo eso, pues ustedes pueden ver donde él sí cree que solamente los católicos nos vamos a salvar. Hasta se rió cuando yo le dije, entonces ¿tú crees que solamente los católicos nos vamos a salvar? Le dije, eso equivale como a los testigos de Jehová, que solamente creen que 144,000 se van a salvar. Le dije, ojo, la iglesia católica no enseña eso. Entonces, él ahorita está leyendo estas partes donde tuvimos esa discusión y se ríe, dice... Ahí no pasé la parte donde se ríe, pero sí, ustedes pueden ver el video, él se ríe cuando yo dije eso.
Y ahora lo que voy a hacer es, voy a mostrarles la enseñanza de la iglesia, en qué numeral dice, y esa parte que Marcelo estaba leyendo, que yo le dije en comentario. Obviamente en ese comentario que leyó no le puse el numeral de catecismo, pero era el 847. Y él, aquí pueden ver otra vez su ignorancia, su desconocimiento del catecismo. Estaba leyendo el catecismo él y sin darse cuenta. Vean, ahora voy a poner ese numeral de catecismo y también voy a darles unos numerales más donde reafirma lo que ya les había leído en los otros documentos pasados. Pero vean, ahorita vamos a ver más documentos que refutan a Marcelo, porque Marcelo parece como que él cree que solamente los católicos nos vamos a salvar, pero hay algo curioso. Dice, fuera de la iglesia no hay salvación. Pero él después dice, sí, va a haber otros que se van a salvar, pero no son los protestantes. O sea, como que Marcelo cree que solamente los protestantes son los que no se van a salvar. Pero todos los demás que están fuera de la iglesia, que no son cristianos, esos creen que sí. Pero pues la iglesia católica no enseña eso. Y ahora vamos a ver esto, lo que yo le dije a Marcelo y él pues desconoce. Vean, vamos a ver. De la iglesia, y ahora vamos a ver la parte donde dice que fuera de la iglesia no hay salvación. Esta es la parte que Marcelo pues no entiende. Él cree que todo el que no sea católico pues no se salva. Pero vean lo que dice el 847. Esto es lo que le cité a Marcelo y él no se dio cuenta. Más bien no reconoció e ignora porque pues él no conoce esto. Vean, dice, esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. O sea, esto me aplicaría a mí, porque yo sí sé exactamente, perfectamente, estoy consciente 100% que la iglesia católica es la fundada por Cristo. Entonces, si yo no quiero perseverar en ella, si yo no quiero estar en ella, si yo me salgo, para mí no hay salvación, porque yo sí sé 100% que sí es la iglesia de Cristo. Pero ¿quién va a juzgar a los que se salen, algunos que no sabemos por qué se fueron? Solamente Dios conoce sus corazones, su mente. Entonces no nos toca a nosotros juzgar, eso le va a tocar a Dios. Pero vean, dice, los que sin culpa suya no conocen el evangelio de Cristo y a su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida la ayuda de la gracia a hacer la voluntad de Dios, y conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir pueden conseguir la salvación eterna. Eso también está en Lumen Gentium número 16. Y pues allí lo pueden leer más. Entonces esto le cité a Marcelo y él ni cuenta se dio. Vamos a leerle un documento más donde sí dice que pues en las iglesias protestantes sí hay salvación. Esto es el documento magisterial Dominus Jesus número 17. Dice, por lo tanto los fieles no pueden imaginarse la iglesia de Cristo como la suma de diferenciada y de alguna manera unida por el mismo tiempo a las iglesias y comunidades eclesiales. Dice, ni tienen la facultad de pensar que la iglesia de Cristo hoy no existe en ningún lugar y que por lo tanto deba ser objeto de búsqueda por parte de todas las iglesias y comunidades. Aquí va en el punto 64 lo que quería que Marcelo supiera. Vean, en efecto, los elementos de la iglesia ya dada existen juntos y plenitud en la iglesia católica, o sea, en la iglesia donde tenemos todos los medios de salvación, que son los sacramentos. Marcelo preguntaba, entonces, ¿de qué nos sirven los sacramentos? Marcelo, a nosotros se nos dio mucho y mucho se nos va a exigir. Se nos dio todo, tenemos al alcance todos los medios de salvación, pero eso no quita que las otras comunidades también vayan a tener medios de salvación. Y aquí lo dice, mira, y sin esta plenitud, escucha bien Marcelo, y sin esta plenitud en las otras comunidades, o sea en los protestantes, por consiguiente, aunque creamos que las iglesias y comunidades separadas tienen sus defectos, no están desprovistas de la salvación, Marcelo.
¿Oíste? No están desprovistas del sentido, del valor, del misterio de la salvación. Porque el Espíritu Santo, perdón, el Espíritu de Cristo no se ha rehusado a servir de ellas como medios de salvación, cuya virtud deriva de la misma plenitud de la gracia y de la verdad que se le confió a la Iglesia. Marcelo, ve cómo te refutan los documentos magisteriales, lo cual tú no lo crees, lo cual tú quisiste ¿cómo dice? Refutar con Biblia. Estás refutando los documentos magisteriales con Biblia tal y como lo hacen los protestantes. Ve otra vez, te voy a repetir lo que puse en azul. Por consiguiente, aunque creamos que las iglesias y comunidades separadas tienen sus defectos, no están desprovistas de sentido, de valor en el misterio de la salvación, porque el Espíritu de Cristo no se ha rehusado servirse de ellas como medios de salvación, cuya virtud deriva de la misma plenitud de la Iglesia, de la gracia y de la verdad que se confió a la Iglesia. Viste, Marcelo, que solamente te la pasaste 2 horas. 2 horas de programa con falacias, con mentiras, con inventos. ¿Y todo por qué? Por desconocer la doctrina católica, Marcelo. Yo te invito a que estudies más lo que verdaderamente enseña la Iglesia y dejes de comportarte como, ahora sí, disculpa lo que te voy a decir, pero como los sectarios, como los protestantes que tú tanto desprecias, como esos que tú crees que no se van a salvar. Te estás comportando como ellos. Ellos se comportan así porque ellos desconocen la Iglesia, pero es normal. Pero tú sí tienes la obligación de saber todo esto y aplicarlo, y no te hagas de la vista gorda y pues acéptalo, Marcelo. Chao, saludos.